El coronel y analista militar Juan Carlos Liendo advirtió que el narcotráfico podría cambiar su ruta de operaciones ante la presencia de la flota estadounidense en el Caribe. Según explicó, el Perú podría ser la nueva ruta de salida que empleen los narcoterroristas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país eliminó 3 embarcaciones en total frente a Venezuela un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra lanchas que presuntamente traficaban droga en el Caribe. El fiscal de Utah, Jeff Gray, anunció este martes que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk. En el marco del aniversario de la independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó palabras de aliento a los inmigrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos ante el programa de deportación contra extranjeros de Donald Trump. Estados Unidos está cambiando las reglas en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Según el analista, el coronel Juan Carlos Liendo en Radar 24, ya no se trata de operativos antidrogas, sino de una estrategia militar, donde las narcolanchas son vistas como objetivos de guerra. En términos concretos, estamos viendo la ejecución de una guerra asimétrica. ¿Qué cosa quiere decir una guerra asimétrica? Entre un adversario poderoso contra otro que tiene menos recursos, pero que ambos se pueden causar daño. Analizando la estrategia, Liendo señaló que el país ejerce presión militar para obligar a los narcotraficantes a modificar sus rutas, pero lanzó una advertencia: el Perú podría convertirse en la próxima parada de esa peligrosa red del narcotráfico. Puedes circular si es que llevas carga legítima, pero si no llevas carga legítima te voy a destruir. Ese es el procedimiento militar. El efecto buscado, porque toda intervención militar tiene un efecto, el efecto buscado es que los narcotraficantes cambien su ruta de narcotráfico y disminuir el acceso a los Estados Unidos. El problema es a dónde se van. Y ahí es donde el Perú tiene un gran problema, ¿no? El coronel explicó que Estados Unidos está enviando un mensaje disuasorio a los traficantes. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos. Derribamos, de hecho, 3 barcos, no 2, pero ustedes vieron 2. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua. No puedo imaginar por qué. Ni siquiera barcos de pesca. No hay nadie quiere ir a pescar, así que es una de esas cosas, pero les diría muy firmemente, dejen de enviar personas de su prisión a nuestro país. Estados Unidos eliminó 3 barcos en total frente a Venezuela. El anuncio ocurre un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Caribe. Las operaciones de la Armada estadounidense en el Caribe ya no parecen simples acciones antidroga. El Pentágono refuerza además su presencia militar con buques de guerra y aviones F-35 en Puerto Rico. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro niega vínculos con el narcotráfico, acusa a Estados Unidos de agresión y advierte que la comunicación bilateral está prácticamente deshecha. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que su país eliminó 3 embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque contra lanchas que presuntamente traficaban droga en el Caribe. Al responder a una pregunta de un periodista sobre qué mensaje quería enviar al presidente venezolano Nicolás Maduro, añadió: "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos". En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó 8 buques en el Caribe Sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. El 2 de septiembre, el gobierno estadounidense informó sobre un primer ataque en el Caribe contra una lancha presuntamente de narcotraficantes y que causó, según Trump, 11 muertos. El lunes, el mandatario anunció en su plataforma Truth Social otro ataque en la zona de responsabilidad del SOUTHCOM, el Comando Militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe. Este ataque habría matado a 3 venezolanos, a quienes calificó de narcoterroristas. Como parte del despliegue, los buques estadounidenses en el Caribe también detuvieron y registraron un barco atunero venezolano el domingo, según denunció Venezuela. Estados Unidos acusa a Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el Cártel de los Soles, cuya existencia está sujeta a debate.
El presidente venezolano, que niega las acusaciones, denunció el lunes que hay una agresión en curso de carácter militar y aseguró que su país ejercerá su derecho legítimo a defenderse. Los ataques han provocado una movilización militar en Venezuela, pero también la alarma de otros países en la región, como Colombia o Brasil. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el lunes que Estados Unidos quitó la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia. Los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. La certificación es una evaluación que Estados Unidos hace cada año desde 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores. Es la primera vez que Washington desertifica al país en su lucha antinarcóticos desde 1996. Bolivia, Birmania, Afganistán, Venezuela también hacen parte de la lista de naciones que han fallado de manera demostrable con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales en su lucha contra el narcotráfico y en la toma de medidas requeridas durante los últimos 12 meses. Bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos. Estados Unidos agradece a las fuerzas del orden y a la seguridad colombiana que enfrentan a los narcoterroristas y reconocemos su valentía, capacidades y sacrificios. El presidente Trump ha determinado que el gobierno colombiano incumplió sus obligaciones de control de drogas, pero ha emitido una extensión para que la crucial cooperación estadounidense, incluida la antinarcóticos, pueda continuar. Los resultados importan, debemos ver progreso y debe ser pronto. Petro, que hizo el anuncio durante un consejo de ministros, defendió la labor del gobierno en su lucha contra las drogas. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. La desertificación de Washington golpea la cooperación para que la fuerza pública de Colombia combata a cárteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN y las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025, Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos distribuidos por el Ministerio de Defensa. La decisión llega en medio de tensiones diplomáticas bilaterales y el despliegue militar estadounidense en el Caribe con el fin de frenar el narcotráfico. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la polémica decisión de desligarse de la ayuda y de la compra del armamento militar de Estados Unidos. En respuesta a la decisión de Washington de desertificar a Bogotá como aliado en la lucha contra el narcotráfico, Petro insistió en que la política de defensa nacional asumirá un nuevo enfoque, donde se acabará la dependencia del ejército y de sus fuerzas militares al armamento de Estados Unidos. Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Ya esa es una consecuencia. Durante su intervención, Petro puso énfasis en los aspectos económicos y simbólicos de esa transformación. El jefe de Estado colombiano aseguró que esta decisión busca proteger la soberanía nacional y destacó la voluntad del gobierno de invertir fondos nacionales en defensa sin esperar apoyos materiales del extranjero.
En una reunión con su gabinete, Petro denunció la presión ejercida con Estados Unidos sobre las fuerzas públicas colombianas, especialmente en lo referente a la estrategia antidrogas, y enfatizó que el gobierno norteamericano es malagradecido con su país tras las numerosas vidas colombianas entregadas en la lucha contra el narcotráfico. Petro remarcó que la nueva línea de acción busca modificar la doctrina de defensa y políticas de compra de equipo militar para las Fuerzas Armadas Nacionales. El mandatario sostuvo que este viraje es una consecuencia directa de la nueva dinámica con Washington y de la necesidad de fortalecer la independencia nacional. El Ejército Nacional será soberano si financia sus propias armas. Como se sabe, el reporte de Estados Unidos responsabiliza directamente a las políticas domésticas, incluyendo los intentos fallidos de acuerdos con organizaciones criminales y la reducción en las metas oficiales de erradicación que, según la información oficial, fueron disminuidas respecto a años previos. Todo comenzó con un mensaje digital que dejó un claro indicio. Tyler Robinson, de 22 años, confesó en un chat online ser el autor del asesinato del influencer conservador Charlie Kirk y enfrenta la posibilidad de pena de muerte si es hallado culpable del crimen cometido la semana pasada en la ciudad de Orem, ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Salt Lake City. Junto al cargo principal, la Fiscalía agregó también los delitos de disparo con agravantes, con pena máxima de cadena perpetua, y obstrucción a la justicia, castigada con hasta 15 años de prisión. La comparecencia inicial de Robinson ante el tribunal se realizó de manera virtual. Esa confesión se difundió la noche del 11 de septiembre, 2 horas antes de que fuera detenido. El Washington Post publicó capturas de pantalla que confirmarían el envío de ese mensaje en un grupo de Discord. Hola a todos, les tengo malas noticias, escribió Robinson. Luego agregó, ayer fui yo en la Universidad del Valle de Utah. Lo siento mucho. Me entrego a través de un amigo sheriff en unos momentos. Gracias por todos los buenos momentos y risas. Han sido todos increíbles. Gracias a todos por todo. En ese grupo de alrededor 30 personas, algunos miembros ya habían reaccionado al video del tiroteo con mensajes como acabo de ver el video o mi hermano no merecía irse así de triste. Ni el Departamento de Seguridad Pública de Utah, ni el FBI, ni el Departamento de Justicia confirmaron oficialmente ese chat al ser consultados. Sin embargo, las capturas fueron proporcionadas a las autoridades por miembros del grupo de Discord, lo que forma parte de una investigación. La confesión, el contexto público del crimen y el inmediato seguimiento policial llevaron a que Tyler Robinson finalmente se entregara. Esa confesión digital se suma a la evidencia utilizada por los investigadores para imputarlo formalmente. Charlie Kirk falleció el 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Tras recibir un disparo en el cuello, Robinson fue arrestado luego de 33 horas de persecución y este martes se presentará ante un tribunal donde será juzgado. Este caso ha despertado debate sobre la responsabilidad digital, la psicología detrás de confesiones públicas y la forma en la que redes sociales pueden convertirse en evidencia clave en investigaciones criminales. Estados Unidos enfrenta un fuerte debate tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, ocurrido en un debate universitario en Utah. Más allá del atentado, la polémica se ha trasladado ahora a las redes sociales y los lugares de trabajo. El vicepresidente J.D. Vance declaró que quienes celebren el crimen deben rendir cuentas y alentó a denunciar públicamente a los trabajadores que publiquen mensajes ofensivos sobre la muerte de Kirk. Desde entonces, médicos, pilotos, profesores y hasta un agente del servicio secreto han sido despedidos o suspendidos por sus publicaciones. Uno de los casos más comentados es el de Anthony Pogue, agente del servicio secreto, quien escribió en Facebook que Kirk esparció odio y racismo en su programa. De inmediato fue retirado de su cargo y perdió su autorización de seguridad. El director de la agencia subrayó en un memorando interno que sus miembros deben ser parte de la solución, no del problema. En el sector privado también hubo repercusiones. La cadena Office Depot despidió a empleados en Michigan tras viralizarse un video en el que se negaban a imprimir carteles para una vigilia en honor a Kirk. La empresa calificó su conducta de inaceptable e insensible. Periodistas y académicos también han sido sancionados. La columnista Karen Atia del Washington Post
fue cesada por publicaciones en redes sociales. Y en Carolina del Sur, la Universidad de Clemson despidió a un empleado y suspendió a 2 profesores. Incluso en Canadá, la profesora Ruth Marshall de la Universidad de Toronto fue apartada por mensajes en redes que celebran el asesinato. Estos despidos abrieron un intenso debate en torno a la libertad de expresión. Juristas recuerdan que la primera enmienda protege a los ciudadanos de la censura del gobierno, pero no de decisiones de empleadores privados. Sin embargo, organizaciones como la Asociación de Profesores Universitarios advierten que estas medidas podrían ser parte de una cultura de cancelación motivada políticamente. Mientras tanto, legisladores republicanos como Randy Fine y Nancy Mace han pedido sanciones más duras, llegando incluso a exigir la expulsión de quienes celebran la muerte de Kirk de lo que llaman la sociedad civil. Lo cierto es que tras la tragedia, Estados Unidos enfrenta un nuevo pulso entre la defensa de la civilidad pública y la protección de la libertad de expresión. Como parte de su campaña sistemática contra los medios de comunicación de oposición, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la presentación de una demanda multimillonaria contra The New York Times. ¿De qué los acusa Trump y qué tan posible es una victoria del jefe republicano en los tribunales? Acá te lo contamos. Trump acusó al medio neoyorquino de mentir, difamar y calumniar libremente en su contra y ha exigido una reparación de $15.000 millones. La demanda por difamación contra The Times también incluye al editorial Penguin Random House y a 4 periodistas del Times, 2 de los cuales escribieron un libro para Penguin titulado El perdedor afortunado, cómo Donald Trump desperdició la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito. En una publicación a través de Truth Social, Trump señaló: "Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por $15.000 millones contra The New York Times, uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país, convirtiéndose prácticamente en el portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical. Lo considero la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia. Su apoyo a Kamala Harris fue colocado en el centro de la portada de The Times, algo inaudito hasta ahora. Durante décadas, The Times ha utilizado un método para mentir sobre su presidente favorito, yo, mi familia, mi negocio, el movimiento America First y MAGA. Me enorgullece responsabilizar a este periódico, otro respetado, como lo hacemos con cadenas de noticias falsas, como nuestro exitoso litigio contra George Stephanopoulos, ABC, Disney y 60 Minutes, CBS, Paramount, quienes sabían que me estaban difamando falsamente mediante un sistema altamente sofisticado de alteración documental y visual. The New York Times ha permitido mentir, difamarme y difamarme libremente durante demasiado tiempo. Esto se acaba ya. La demanda es el último ejemplo de lo que los expertos en la primera enmienda han descrito como una estrategia presidencial para silenciar la cobertura informativa, crítica y limitar la libertad de expresión mediante la presentación de demandas legalmente dudosas. La demanda de 85 páginas a veces se lee como un artículo de opinión a favor de Trump, como página tras página de elogios efusivos al presidente y repetidas referencias a otras demandas que han presentado contra medios de comunicación. Cabe señalar que para ganar una demanda por difamación, figuras públicas como Trump deben demostrar malicia real, lo que significa que los acusados sabían que las declaraciones eran falsas o actuaron como un desprecio imprudente por su veracidad. Los analistas de medios han afirmado que la verdadera intención de Trump con alguna de estas demandas es ganar relaciones públicas y avergonzar públicamente a los medios de comunicación, siendo ganar o perder en los tribunales una consideración secundaria en el mejor de los casos. La presentación de Trump contra The Times citó ejemplos anteriores de las demandas presentadas por los abogados de Trump contra otros medios de comunicación que resultaron en acuerdos multimillonarios por parte de ambas compañías, para gran disgusto de otros medios. Los grupos de defensa del periodismo advirtieron que, al llegar a un acuerdo, en lugar de defenderse en los tribunales contra Trump, medios como ABC y CBS están envalentonando a Trump para que continuara con esta campaña legal. Cabe señalar que Trump también está demandando a The Wall Street Journal y a periodistas que escribieron un artículo sobre una colección de cartas obsequiadas, presuntamente, a Jeffrey Epstein. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el lunes un decreto para enviar la Guardia Nacional a Memphis como parte de su lucha contra la criminalidad.
La operación, que es una réplica de la realizada en Washington en el mes de agosto, incluirá a la Guardia Nacional, así como al FBI, la Agencia Antidrogas DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y otras agencias federales. Este equipo desplegará todo el poder de las agencias federales de aplicación de la ley y de cumplimiento en general para restaurar la seguridad pública y sacar de nuestras calles a los criminales peligrosos de carrera. Hasta ahora, Trump implementó su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración irregular en ciudades gobernadas por demócratas. Memphis, una ciudad con mayoría de población negra en el estado de Tennessee, tiene un alcalde demócrata, mientras que el gobernador estatal es republicano. En 2024, Memphis tuvo la tasa de criminalidad violenta más alta, la tasa de criminalidad contra la propiedad más alta y la tercera tasa de homicidios más alta de todas las ciudades del país. Tras los despliegues de tropas y redadas de deportación en Washington y Los Ángeles, el gobierno de Trump lanzó la semana pasada una operación de control migratorio en Chicago. ¡Viva México! Un México libre, independiente y soberano. Eso reivindicó el lunes Claudia Sheinbaum en el primer grito de independencia encabezado por una presidenta mujer en la historia del país. La mandataria lanzó vivas a las mujeres y a los migrantes, en un gesto dedicado a los cerca de 12 millones de nacionales que habitan en Estados Unidos. De ellos, unos 75,000 se han repatriado voluntariamente desde el regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien lanzó redadas para detener a migrantes sin papeles. ¡Viva las mujeres indígenas! ¡Viva! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva! Sheinbaum imprimió su sello al grito de Dolores, que escenifica ante miles de personas el llamado a la insurrección lanzado por el sacerdote Miguel Hidalgo en 1810. La gobernante izquierdista, quien arrasó en las urnas en 2024 y goza de una aprobación de un 70%, también recordó a 4 heroínas de la independencia, un número mayor al acostumbrado por sus predecesores, y recibió la bandera nacional de manos de una escolta integrada exclusivamente por cadetes mujeres. El ejército de Israel avanza hacia el centro de la ciudad de Gaza. Un responsable militar indicó que la ofensiva principal en la mayor urbe del territorio palestino comenzó la pasada noche, y estimó que en esa zona, donde siguen viviendo cientos de miles de personas, hay entre 2.000 y 3.000 combatientes de Hamás. Desde hace un mes, Israel ha intensificado sus ataques sobre la ciudad de Gaza, que presenta como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista. Cuanto mayor sea la intensidad del ataque aquí, más directamente se derrotará a Hamás. Eso también crea una mayor influencia en lo que respecta a la cuestión de los rehenes. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza y responsabilizó al primer ministro Benjamín Netanyahu y a otros dirigentes. Por su parte, Israel criticó el informe al que calificó de sesgado y falso. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, indicó que se acumulan las pruebas de lo que ocurre en Gaza y que corresponde a la justicia decidir si se trata o no de un genocidio. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que el lunes se reunió con Netanyahu, visitó el martes Qatar, otro aliado de Washington, que la semana pasada fue escenario de un bombardeo israelí contra dirigentes de Hamás que se encontraban en Doha. El jefe diplomático de Washington dijo que si hay algún país en el mundo que pueda ayudar a poner fin a la guerra mediante una negociación, ese es Qatar. Y advirtió que hay una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo de alto el fuego, por lo que no se trata de meses, sino probablemente días. Cerca de 60 países reunidos durante una cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en Doha hicieron un llamamiento a la comunidad internacional a revisar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel. El mensaje tiene lugar después del bombardeo sin precedentes contra líderes de Hamás en Qatar la semana pasada. La declaración también insta a tomar medidas para imponer sanciones y apoyar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional. Durante la cumbre, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Omán llamaron a Estados Unidos a usar su influencia para frenar a Israel.
También esperamos que nuestros socios estratégicos en Estados Unidos utilicen su influencia sobre Israel para que detenga este comportamiento. Realmente esperamos eso. Tienen apalancamiento e influencia sobre Israel y ya es hora de que utilicen esa influencia. Qatar, junto con Estados Unidos y Egipto, ejerce de mediador entre Israel y Hamás en el actual conflicto, que comenzó con el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, acusó a Israel durante la reunión de haber intentado boicotear las negociaciones sobre una tregua en Gaza al bombardear a los negociadores de Hamás en su territorio. Aquel que trabaja diligente y sistemáticamente para asesinar a la parte con la que está negociando tiene la intención de frustrar las negociaciones. La semana pasada Israel lanzó un ataque que iba dirigido contra una reunión de dirigentes de Hamás que debía examinar una propuesta estadounidense de cara a un alto al fuego en la franja de Gaza. En el ataque murieron 5 palestinos miembros de Hamás y un policía catarí. España boicoteará Eurovisión si participa Israel. Así lo anunció el martes la Corporación Pública Radiotelevisión Española, encargada de seleccionar al representante del país en el certamen de la canción europea. El país es el primero del llamado Grupo Big Five, compuesto también por Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, en decirse dispuesto a no participar del certamen por la presencia israelí. Estos 5 países compiten en la final del festival sin tener que clasificarse, al ser los que más contribuyen económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión, propietaria y gestora de Eurovisión. Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos también han advertido que no enviarán representante en 2026 si Israel participa. España espera que la organización decida dejar fuera del concurso a Israel en su Asamblea General de diciembre. Tras la pasada edición de Eurovisión, celebrada en mayo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya consideró que Israel no debía seguir en el certamen. Murió Robert Redford, leyenda del cine estadounidense. Según un comunicado de su agente, el actor y director falleció el martes a los 89 años mientras dormía en su casa en Sundance, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Redford, nacido en 1936 en California, comenzó su carrera en Broadway en la década del 60 antes de pasar al cine, donde saltó a la fama en el western Butch Cassidy y El Niño junto a Paul Newman. Le siguieron actuaciones en decenas de películas, entre ellas grandes clásicos como El Golpe, que le valió su primera y única nominación al Oscar como actor, El Gran Gatsby, Todos los hombres del presidente y Out of Africa. Después de 20 años como actor pasó detrás de la cámara y su primera película, Gente como uno, ganó 4 premios Oscar, incluidos el de Mejor Película y el de Mejor Director. En 1981 creó el Instituto Sundance en sus terrenos de Utah, un laboratorio para jóvenes directores estadounidenses y extranjeros. En 1985 asumió allí la dirección de un festival local y le dedicó todas sus ganancias. Desde entonces, Sundance se fue convirtiendo en el lugar de encuentro mundial de documentales comprometidos y películas independientes. De allí surgieron directores como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, David O. Russell o Steven Soderbergh. Redford también luchó públicamente para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah. En 2013 confió a la revista francesa Telerama que no quería la fama, sino que le cayó encima y se vio obligado a aceptarla, y agregó que así como algunos hacen terapia, él tenía Utah. En 2018, tras protagonizar Un ladrón con estilo, Redford anunció su retiro y su regreso a la pintura, su primera vocación. Un año después tuvo una breve aparición en Avengers Endgame, en la que sería su última actuación en la pantalla grande. Una competencia diferente. Viena organizó el fin de semana un campeonato mundial de conducción de tranvías. Entre otras pruebas, los participantes deben transportar con cuidado una taza llena de agua. Nada fácil, pero con algo de habilidad se puede lograr. En total, tenían que competir en 8 disciplinas.
Y a diferencia de años anteriores, los participantes no solo llegaron de Europa. Este año celebramos un aniversario muy especial, 160 años de tranvías en Viena. Y para este aniversario pensamos que queríamos hacer algo realmente especial. No queríamos organizar un campeonato europeo de tranvías, sino un mundial. En total participaron equipos de 25 ciudades provenientes desde Río de Janeiro y San Diego hasta Hong Kong o Melbourne. Hay que mantener la concentración, priorizar la seguridad y mantener el compromiso con lo que nos proponemos en nuestro trabajo. Finalmente, los anfitriones de Viena se llevaron el primer lugar, seguidos por los conductores de Poznan en Polonia y Oslo en Noruega. El próximo año el campeonato tendrá lugar en la capital polaca, Varsovia. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el lunes aumentos en jubilaciones, salud y educación planeados para el 2026. Durante un discurso en cadena nacional, el mandatario marcó un cambio tras casi 2 años de dura austeridad. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. El anuncio llega en un momento político y económico delicado, luego de la derrota reciente ante el peronismo por casi 14 puntos de su partido La Libertad Avanza en las legislativas de la provincia de Buenos Aires y a poco más de un mes de las legislativas nacionales de medio término el 26 de octubre. El ajuste fiscal que marcó sus casi 2 años de gobierno y el que Milei define como el más grande de la historia de la humanidad, permitió alcanzar el primer equilibrio fiscal en 14 años y controlar la inflación, aunque con un alto costo social en sectores como jubilaciones, discapacidad, salud, ciencia, cultura, obras públicas y educación. Podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. El presupuesto 2026 del gobierno prevé un crecimiento de 5% del PIB, una inflación de 10,1% anual, un superávit de 1,4% del PIB y un valor del dólar promedio de 1.423 pesos, menor a la cotización actual, según un resumen del proyecto obtenido por la AFP. Cientos de activistas marcharon el lunes por las calles del centro de San Salvador para exigir la liberación de los presos políticos y de los detenidos que aseguran son inocentes en el marco de la guerra emprendida por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas en marzo de 2022. La policía y el ejército han detenido a unos 89.000 presuntos pandilleros en estos 3 años y medio, aunque unos 8.000 han sido liberados según cifras oficiales. Particularmente como movimiento de trabajadores despedidos, salimos a denunciar el encarcelamiento injusto de 3 sindicalistas que siguen guardando prisión bajo el régimen de excepción. Las organizaciones de derechos humanos denuncian abusos en la lucha contra las pandillas y afirman que hay miles de inocentes tras las rejas. El 1 de julio, la organización Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a la abogada Ruth López, al abogado ambientalista Alejandro Enríquez y al líder campesino José Ángel Pérez. Resulta que en nuestro país hay severas violaciones a los derechos humanos, hay despidos masivos, está aumentando la pobreza, el hambre en el pueblo salvadoreño, la persecución política, se cierran los espacios democráticos y por lo tanto no puede haber patria si tenemos todas estas condiciones tan desfavorables para el pueblo salvadoreño. La marcha coincidió con el desfile militar que conmemoraba los 204 años de la independencia centroamericana de España. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó el lunes a El Salvador y aseguró que el vínculo entre ambas naciones nunca ha sido tan fuerte. La cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez desde que firmó la paz con el gobierno de Colombia en 2016.
7 ex jefes rebeldes, entre ellos su último comandante, conocido como Timochenko, recibieron una pena de 8 años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel por la comisión de más de 21.000 secuestros. Los acusados, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022, tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas, como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron. Dentro del caso 01 denominado toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes por las FARC, en la que se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las FARC, que fuera la guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. La Jurisdicción Especial para la Paz tardó más de 7 años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.